cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿a qué nos compromete cada vez que miramos esa imagen? A que nosotros también tengamos esa mirada, a que nosotros también reflejemos esa misericordia, que también reflejemos esa compasión, que reflejemos esa gracia de perdonar a los que nos ofenden. Ese es el primer compromiso que nosotros tenemos que tener como devotos de la Divina Misericordia. El ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Y seguimos estudiando la imagen y vemos que también tiene una manita en acción de bendecir. ¿Y qué nos dice esa manita? ¿Y qué hace que nos comprometamos? ¿O a qué nos tenemos que comprometer cuando vemos esa manita? Como todos sabemos, la fiesta de la Divina Misericordia, el Evangelio que se nos leyó, es cuando Jesús se presenta a sus apóstoles, específicamente lo que le dice a Tomás. Y ahí nos estamos dando cuenta que Jesús jamás se va a contradecir en lo que dice y en lo que hace. ¿Por qué? Porque sabemos que revelación solamente hay una, y ya está escrita, y es la Sagrada Biblia. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, por falta de tiempo, por falta de recursos, de estudios, de salud o algo, a lo mejor no leemos la Biblia. Y por eso, Monseñor Eugenio siempre repite que la riqueza de la Iglesia está en dos piernas, lo que es las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia. Y por tradición vamos escuchando todos los mensajes que Jesús ha dado a través de almas privilegiadas, y en nuestro caso gracias al alma de Santa Faustina, cosa que también por ningún santo había hecho. ¿Por qué? Porque Jesús había manifestado a muchos otros santos. Tenemos la devoción al Sagrado Corazón y todo, y todas las manifestaciones que se han ido dando han sido por una o dos, máximo 5 apariciones. En cambio, con Santa Faustina tuvo un diálogo de 7 años constantes. Con nadie había hecho eso. Por eso es que es tan rica la devoción a la Divina Misericordia, porque es un recordatorio de la revelación que ya estaba escrita. Y volviendo a lo del Evangelio de la fiesta de la Divina Misericordia, recordamos que Jesús, cuando se aparece a sus apóstoles, también se presenta como se le presentó a Santa Faustina. Primero resucitado, glorioso, vestido de blanco y saludándolos. ¿Y cuál era ese saludo? Que la paz esté con ustedes. Exactamente. Y ahí viene, ahí viene el segundo compromiso. Muchas veces nos llegamos a escandalizar de tantas sectas que hay afuera de nuestra religión. Ya creo que el año pasado habían hecho una encuesta que creo que hay de más de 3.500 sectas. Y nos espanta, nos asusta, nos sentimos tristes y nos ponemos a pensar que muchas veces nosotros mismos nos sectarizamos, ya ni siquiera digamos entre grupos, sino a veces dentro de nuestro mismo grupo. Nos empezamos a sectarizar y se nos olvida que debemos de ser paz. El segundo compromiso que Jesús nos hace a través de su imagen es que seamos paz. Y al ser paz no quiere decir que en el grupo digan, es que yo vengo más seguido, es que yo sí coopero, es que tú ni vienes, tú nunca estás, nunca se cuenta contigo. Y empezamos a hacer discordia. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a sus apóstoles? La paz sea con ustedes. Es decir, que tenemos que ser instrumento de esa paz. No empezar a sectarizarnos entre nosotros mismos, porque si entre nuestro grupo nosotros mismos nos empezamos a dividir, la misma división la vamos a llevar a la iglesia con otros grupos, y es cuando encontramos y decimos, no, es que yo soy carismático, no, es que yo soy purista, no, es que yo soy de la Divina Misericordia, y empezamos a pelearnos y se nos olvida lo que el apóstol Pablo le decía también a los corintios. ¿Acaso fuimos bautizados por Apolo, por Pedro, por Pablo? No, fuimos bautizados ¿por quién? ¿En nombre de quién? Cuando nos bautizan, ¿en nombre de quién nos dice el Padre? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, por Dios.
Los carismáticos siguen al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es Dios, la divina misericordia, cree en Jesús, porque decimos Jesús, confiamos en ti. Entonces Jesús es Dios. Y a lo mejor cursillos con sus rollos tratan de seguir esa imagen y todas las enseñanzas del Padre. Y eso es bueno, todos servimos al mismo Dios. ¿Por qué dejar de ser esa paz? Entonces eso es lo que nos recuerda esa imagen. Por eso decía Jesús, no es en la belleza de la imagen donde radica la gracia de mi misericordia, sino en lo que representa. Y luego, lo que de primera instancia a todos nos enamora de esta imagen, sus rayos. ¿Y qué nos recuerdan los rayos? ¿Los rayos qué son? Sangre y agua. Y más allá del concepto, materia, de ser sangre y agua, nos recuerda que los rayos pálidos, es decir, el agua, representan la purificación y los rayos rojos, que es la sangre, representan la justificación. ¿Y eso dónde lo encontramos? ¿Sabes? ¿En dónde? ¿Diario? No, bueno, sí, o sea, eso lo hayamos escrito en el diario, pero a lo que me refiero es dónde encontramos la purificación y la justificación. La imagen nos debe representar justamente eso, lo que dijeron por ahí los hermanos, los sacramentos. Si nosotros llenamos de flores y veladoras la imagen, pero no frecuentamos nuestros sacramentos, no somos verdaderos devotos. Porque la imagen es eso, una imagen eucarística, una imagen sacramental. ¿Por qué? Porque a través de los rayos pálidos nos recuerdan que tenemos el sacramento del bautizo, que ciertamente es el sacramento por excelencia de purificación, porque nos purifica y nos lava del pecado original. Pero yo les preguntaré a todos ustedes, ¿quiénes se bañaron en la mañana? A ver, levanten la mano, ¿quiénes se bañaron? ¿Y cómo se sienten ahorita? Ya nos sentimos abochornados, sudorosos, empolvados, ya nos sentimos sucios. Pues lo mismo es nuestra alma. Cuando nosotros nos bautizan, es decir, nos bañan y nos limpian del pecado original, pero conforme va pasando nuestra vida, ¿qué es lo que sucede? Nos vamos ensuciando, nos vamos empolvando y hasta empezamos a oler feo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Seguirnos purificando. ¿Y en dónde vamos a encontrar la purificación? Pues en el sacramento de la reconciliación. La confesión para eso nos sirve, para que cuando ya nos sintamos empolvados, abochornados y que olemos mal, vayamos a ese lugar de encuentro por excelencia con la divina misericordia, que es el sacramento de la reconciliación. Ahora bien, viendo los rayos rojos, ¿qué es lo que vemos? La sangre. ¿Y la sangre de Cristo dónde la encontramos? En la Eucaristía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la imagen? Que debemos frecuentar nuestros sacramentos. Y ahí tenemos ese tercer compromiso. Me voy a saltar lo de los piecitos porque ahorita vamos a ejemplificarlo con la palabra de Dios. Pero bueno, también tenemos la firma. Jesús le dice a Santa Faustina, cuando pintes la imagen, firma Jesús en ti confía. Pero no le dice pon la frase o escribe la frase o manda a escribir esta frase, sino dice firma. ¿Y por qué dice firma? Todos sabemos la importancia que tiene la firma. Sabemos, es más, desde pequeños nos dicen, nunca vayas a firmar un papel en blanco. O nos recuerdan y nos dicen, si vas a firmar algo, procura leer hasta las letras chiquitas. ¿Sí o no? Sí. Si vamos a hacer un trámite legal o algo con el banco, forzosamente nos piden la firma. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la firma es algo con mucho valor. Es algo que demuestra que tenemos palabra. Y entonces esa firma de Jesús en ti confío es un pacto de confianza de nosotros hacia Jesús, que estamos firmando que realmente confiamos en Él, y un pacto que Jesús hace con nosotros de decir que Él confía en nuestra palabra. Y ese es otro compromiso, el no fallar. Quien firma algún documento se está comprometiendo
nosotros cuando decimos Jesús, en ti confío, nos estamos comprometiendo a cumplir, pero a cumplir con Él. ¿En qué aspecto? Decíamos la mirada, en ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso, en ser instrumentos de paz, en frecuentar nuestros sacramentos, en prepararnos para ser parte de esa misión que Jesús nos encomienda. Actualmente estamos viviendo lo que son, pues, todo lo que es el documento de Aparecida Brasil, que es la misión continental. Y a principios había mucha confusión porque decían, bueno, es que, ¿por qué misioneros o cómo misioneros? Porque siempre que nos dicen misioneros nos estamos imaginando irnos al África, a pelearnos con los leones y a misionar con gente que no conoce a Dios. Créanme que ese tipo de misiones son las más sencillas, porque quien desconoce a Dios se enamora de Dios fácilmente. Es más difícil realmente misionar en nuestra familia, en nuestros grupos, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a vicios de gente que dice conocer a Dios y que por circunstancias de la vida se ha desilusionado aparentemente de Dios. Porque a veces es muy fácil culpar a Dios de las cosas que nos suceden, pero nunca tomarlo en cuenta para hacer las cosas que hacemos. Y precisamente ese debe de ser nuestro compromiso. Prepararnos, y cada vez que nosotros veneremos la imagen como devotos de la Divina Misericordia, recordemos que el compromiso que tenemos no es venerar la hermosura de la imagen, sino convertir en esa imagen un espejo donde nos veamos reflejados, al ser misericordiosos, al frecuentar los sacramentos y sobre todo al ser instrumento de paz. Y ahora sí, la parte que me había saltado, otra parte importante de la imagen es precisamente la postura de los pies de Jesús. ¿Cómo los tiene en la imagen? ¿Qué parece que está haciendo? Caminando, ¿verdad? Bueno, pues nuevamente repitiendo que Jesús no se contradice, sino que recuerda todo lo que ya ha revelado. Ciertamente hoy el Evangelio que nos toca es el del buen pastor, pero hay una lectura muy bonita, propicia de la Pascua que estamos viviendo, que es justamente la de los peregrinos de Emaús. Me voy a permitir leer ese Evangelio porque ese Evangelio me va a servir para que nosotros entendamos cuál es nuestro propósito como devotos de la Divina Misericordia y mejor aún, como apóstoles de la Divina Misericordia. Para quienes lo quieran leer después en su casa y meditar más profundamente, es el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículo 13. Y dice lo siguiente: aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está en unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¿qué poco
entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó las Escrituras y todo lo que decía en ellas, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Palabra de Dios. Una lectura muy bonita, pero pocas veces le prestamos atención. Nos quedamos con la torpeza de los discípulos que no creían y nos sorprende el relato de que Jesús se aparece a sus discípulos. Pero ¿por qué es una de las lecturas también principales de la Pascua y por qué es importante que nosotros la relacionemos con la imagen? Decíamos que la imagen aparece como caminando. ¿Y qué nos dice este evangelio? Que Jesús se acerca a ellos y ¿qué hace? Se pone a caminar con ellos. Luego también nos narra que Jesús les pregunta qué les pasa. Es decir, se interesa por lo que ellos van comentando. Nosotros a veces decimos que nosotros no pecamos, que no nos metemos con nadie y casi siempre esa es la mejor excusa, ¿no? Empezamos a hacer nuestra examen de conciencia en base a los 10 mandamientos y empezamos a decir, pues yo sí quiero a Dios, yo sí respeto a mis padres, yo sí voy a misa los domingos, yo no mato, yo no robo, yo no deseo a la pareja de mi prójimo. Y con eso sentimos que ya somos buenas personas y decimos, yo no tengo problemas porque yo no me meto con nadie. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Les pregunta, se interesa y nos dice que los escucha todo lo que ellos se tenían que desahogar. No los interrumpió en ningún momento, se puso a escucharlos y finalmente pues Jesús, él era Jesús, o sea, ya conocía todo el relato, ya sabía lo que había sucedido, ya sabía él perfectamente bien que tenía que haber pasado eso, pero sin embargo se interesa por lo que van platicando estos dos discípulos. Luego, si seguimos más adelante con el relato de los peregrinos de Maús, nos dice que cuando ya él hace como que se va a seguir de frente y sus discípulos le dicen, no te vayas, ya es de tarde, quédate con nosotros. Y él entra con ellos y cena con ellos y ellos lo reconocen en la fracción del pan. Decíamos al inicio del Evangelio que decía, cuando él se pone a caminar con ellos había algo que les impedía reconocerlo. Y cuando ellos lo reconocen es en la fracción del pan. Y cuando todo esto termina, dicen, Jesús se les desaparece y ellos salen corriendo hacia Jerusalén a dar la buena nueva. En ese momento ya se les olvidó que era noche, que era peligroso. Los mismos pretextos que le pusieron a Jesús para que no se fueran, a ellos se les olvida y salen corriendo. ¿Qué nos enseña este Evangelio? Que independientemente del compromiso de ser misericordiosos, del compromiso de ser instrumentos de paz, del compromiso de frecuentar nuestros sacramentos, también Jesús nos pone el ejemplo. Jesús nunca permanece estático al que los demás lleguen a Él. Jesús sale al encuentro. Jesús se pone a caminar con nosotros. Entonces, nosotros que somos su imagen y semejanza, también tenemos que hacerlo. Tenemos que salir al encuentro de nuestros hermanos. Tenemos que ponernos a caminar con ellos. Y caminar con ellos es interesarnos, es preocuparnos por las cosas que nos suceden. Miren, muchas veces vemos que hay hermanos que se separan de nuestra religión, que se van a otras religiones. ¿Y saben por qué? Porque a veces en otras religiones hacen justamente eso, ponerse a caminar con ellos, se interesan por ellos. Muchas veces nosotros tan no nos interesamos que en una comunidad pequeña, cuando conocemos a todos los que frecuentan la misa, a la que vamos
nosotros, ¿qué es lo que sucede? Si deja de ir alguien, con suerte y preguntamos qué sería de esa persona, pero no salimos a su encuentro, no vamos a ver si está enferma, si ya se murió, si tiene algún problema, y mucho menos nos involucramos con las cosas que necesita. Entonces, ahí está ese compromiso, salir al encuentro y ponernos a caminar con el prójimo. Interesarnos por lo que le sucede. Así como Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué pasó? ¿De qué van platicando? Así nosotros. ¿Por qué? Porque también hay una parte muy importante y eso debe de ser el compromiso mayor que debamos tener nosotros como devotos de la Divina Misericordia. Si yo me preocupo y me ocupo de las necesidades de mi prójimo, voy a tener conocimiento de lo que él piensa, de lo que él siente, y voy a tener también instrumentos para confrontar. Jesús, al escuchar a sus discípulos hasta el final y saber lo que había en su corazón, ese sentimiento de frustración, de que ya no tuvieron al Mesías, de que mataron a Jesús, pues ¿qué era lo que pasaba? Que también él, al interesarse y saber lo que les sucedía, los pudo confrontar y les dijo, pero ¿cómo son duros de corazón? Nosotros, al venir a nuestro estudio, al interesarnos por saber de Jesús y al vernos los unos a los otros y ver en comunidades, sabemos y nos empezamos a interesar. Por ejemplo, ya sabemos que viene el Congreso en San Martín Texmelucan, muchos se enteraron cuando Mauricio falleció, nos enteramos de que el Monseñor Eugenio ya es consagrado obispo, o sea, nos estamos interesando y nos estamos involucrando, y solamente entonces sí podemos confrontar a nuestros hermanos. ¿Cómo confrontarlos? Por ejemplo, decir, bueno, ¿qué padre, vas a hacer un congreso en San Martín? ¿Cómo lo estás haciendo, hermano? Ayúdame para que yo pueda hacer uno más. Confrontar